Seguimos en Round, dijimos que íbamos a hablar de ESI y así va a suceder. Justamente estamos ya en compañía de Cecilia Peña, que es docente, es especialista en educación sexual integral. Justamente vamos a hablar de una capacitación que ella está coordinando aquí en la UNRN, los desafíos que enfrenta la ESI en las escuelas, los debates, enormes debates que se están dando ahora en torno a este tema. Recordemos que por ley la ESI es obligatoria en todos los niveles educativos del país y nos preguntamos cómo se está garantizando este derecho o si se va a poder garantizar. Pareciera que no, de hecho la educación sexual integral fue eliminada del presupuesto 2025, no hay presupuesto para educación sexual integral en el presupuesto 2025. Bueno, de todo esto vamos a estar charlando en los próximos minutos con Cecilia Peña. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida a Round. Hola, bueno, estoy muy bien, les agradezco la invitación para conversar de estos temas que hoy son tan necesarios, ¿no? Súper necesarios. Bueno, en la previa nos comentabas, nos decías todo lo que habías podido trabajar en los últimos años en relación a este tema, como formadora en la función pública que te tocó ejercer, y parecía que estamos viviendo un retroceso en estas políticas y en este discurso y en esta forma de estar y de vivir que representa la ESI, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es un contexto bastante complejo para la ESI y para muchas otras cuestiones también, ¿no? Pero bueno, estos temas especialmente donde es necesario seguir trabajando desde las políticas públicas, ¿no? Porque, implican temáticas donde hay que, derribar algunos mitos, donde hay que seguir aprendiendo acerca de cómo y de qué manera trabajar con la educación sexual integral. Y lo cierto es que en los años anteriores hubo una política pública muy interesante en relación a la ESI, que la ley es como el principio, ¿sí? para poder garantizar este derecho que es de los chicos y las chicas en las escuelas. ¿Por qué digo el principio? Porque una ley sola no va a garantizar un derecho. Lo que garantiza derechos es justamente todo lo que se vincula en relación a las políticas públicas que van a hacer que ese derecho se haga concreto en las escuelas o en los ámbitos donde tienen que desarrollarse. Y en este sentido, vos nombrabas, Camilo, recién, hoy no tenemos presupuesto para la educación sexual integral. No solo eso, sino que hay claramente un boicot desde un posicionamiento ideológico en contra de la educación sexual integral. Lo que es bastante difícil, ¿no? Y bastante implica, nos hacemos esta pregunta, ¿implica un retroceso? Y en cuanto a políticas públicas, sí. Pero junto con esto queremos decir que hay, a diferencia de otros momentos históricos, en este momento ya los y las docentes de las escuelas no cuestionan la ESI. Saben que es un derecho de los chicos y las chicas y en todo caso se preguntan de qué modo o van construyendo formas y modos institucionales e interinstitucionales de poder trabajarla para poder garantizar este derecho. ¿Vos decís que esto que hace tanto ruido en los medios, en las redes, que tiene inclusive voces oficiales muy activas en contra de la ESI, ¿no? Recordemos que por estos momentos fue denunciado el director general de Cultura de Educación de Buenos Aires por promover la corrupción de menores, todo el lío que hay en torno a la difusión de materiales educativos con contenido de ESI, ¿no? Algunas novelas, algunos libros y este argumento, ¿no? De están adoctrinando y están corrompiendo. Todo eso está pasando, se escucha fuerte. ¿Esto no pasa en las instituciones? ¿Vos decís que es más bien ruido mediático? No. Yo no digo que sea ruido mediático. Obviamente que tiene una incidencia como todo. Las instituciones son una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Obviamente que tiene una incidencia. Lo que yo señalo es que a diferencia de otros momentos históricos, la ESI ya está como enraizada en las escuelas, ¿sí? Son los pibes y las pibas las que lo piden, o los centros de estudiantes, o los mismos docentes. ¿Pero por qué? Porque en estos años lo que nos hemos dado cuenta que gracias a la ESI los chicos y las chicas han podido, por ejemplo, denunciar situaciones de abuso sexual
identificar vínculos violentos en los vínculos sexoafectivos, identificar situaciones de maltrato y las han contado en las escuelas. Entonces, junto con todo esto que está pasando, que vos señalás, Camilo, también está pasando en las escuelas que hay muchos docentes que tienen la camiseta puesta y salen a defender la ESI. De hecho, nosotros participamos de un gran movimiento federal por más ESI, que es un movimiento que nuclea a referentes de educación sexual integral de todo el país, que estamos haciendo muchas actividades y además donde estamos, la mayoría somos docentes, también, digamos, personas que pertenecen a distintos grupos de activismo, ¿sí? Tienen pertenencia a grupos sociales, ¿sí? Que militan a favor de los derechos de las personas de la diversidad, de los derechos de las mujeres. Pero digo, hay una defensa social de la ESI, que a mí esto me parece muy importante, que en otros momentos no pasaba, ¿sí? Esto no significa que todo lo que está pasando a nivel nacional tenga una incidencia concreta en las escuelas, y lo primero que señalamos es el tema del presupuesto. Si no hay presupuesto, o sea que no va a haber políticas públicas para materiales, no va a haber políticas públicas para diseñar los lineamientos de la ESI, no va a haber políticas públicas para pensar cómo la ESI se incorpora en los diseños curriculares, y eso claro que es gravísimo, ¿sí? Pero, vuelvo a insistir, lo que sí me parece que es distinto en este contexto, que hay una defensa de la ESI desde las mismas escuelas, desde los mismos docentes, y eso me parece que es muy valioso. Y con respecto a lo que vos señalabas de la denuncia a la novela Cometierra de Dolores Reyes, claro que es gravísimo. Es gravísimo porque esto tiene dos cuestiones fundamentales. Primero, claramente es un ataque a una política pública educativa de las pocas que se sostiene en pie en nuestro país, que tiene que ver con la defensa de la educación sexual integral y políticas públicas concretas. La provincia de Buenos Aires está repartiendo en esta colección que se llama Identidades Bonaerenses, está poniendo en las escuelas materiales y libros absolutamente significativos, relevantes, conocidos, de autores y autoras que han tenido premios importantísimos, como Dolores Reyes, pero también otros y otras autoras, los está poniendo a disposición de las escuelas, de las bibliotecas, de los y las docentes, de los y las estudiantes. Y además es una política pública que no es solamente bajar los materiales, hay guías de orientación para estos, para que se trabajen y se aborden. Y además hay recomendaciones de lectura. En este caso de Cometierras está pensado para la formación docente, porque digo, si algo tienen las políticas públicas de ESI, es pensar también esta adecuación de los temas y los materiales a la edad evolutiva de los chicos y las porque chicas. de eso se habla también, se dice, esto no es adecuado justamente, es sexualizar o despertar deseos sexuales impropios en estudiantes de 14, 15 años. ¿Cómo se le contesta desde tu campo a ese argumento? Primero, la ESI, esto que señalábamos, tiene que ver también, no solamente es la decisión de un tema a trabajar, sino de qué manera y cómo se va a abordar ese tema. Y algo fundamental de la ESI es esto, que los temas que se trabajan siempre se piensan como temas adecuados para la edad evolutiva de los chicos y las chicas, ¿sí? Y además, no solamente digo esto que es un aspecto importante, sino también se piensa en función de un grupo determinado, de un proceso grupal determinado y de un contexto situado, ¿sí? La ESI siempre situada. Nosotros tenemos lineamientos curriculares que los vamos a pensar y los vamos a trabajar en función de todo esto que estábamos diciendo. Por ejemplo, abuso sexual contra niños y niñas es un tema de la ESI y hay que trabajarlo, pero lo vamos a trabajar de manera totalmente distinta en salita de 5 años que en un aula de 5º año, por ejemplo. En 5º año ya podremos abordar explícitamente la temática, contar de qué se trata, hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, trabajar acerca del consentimiento, trabajar acerca de las situaciones abusivas, trabajaremos leyes, normas, trabajaremos el abuso sexual nombrándolo. En salita de 5, ¿qué vamos a trabajar?
Por supuesto que no vamos a trabajar nada de eso. Vamos a trabajar acerca de, por ejemplo, de los secretos. Vamos a trabajar acerca de la intimidad propia y la intimidad ajena. Vamos a trabajar acerca del respeto y el cuidado del propio cuerpo, enseñándole a los nenes y las nenas que nadie tiene por qué tocarlos ni hacer algo sobre sus cuerpos que ellos no quieran, no elijan. Les vamos a enseñar a identificar cuáles son las situaciones de maltrato, ¿sí? Porque sabemos que en el abuso sexual, como en otras prácticas violentas, hay manipulación adulta sobre los niños y las niñas. Les vamos a enseñar qué pueden hacer cuando están viviendo alguna situación que los intimida, que los confunde, que los hace sentir mal, a quién recurrir, de qué modo y de qué manera. Entonces, vamos a trabajar todos esos temas con muchísimo cuidado. Eso por un lado, y pensándolo en los libros, este libro particularmente está propuesto para la formación docente. Y quiero decir algo más, el libro tiene 170 páginas. De las 170 páginas, solo hay una carilla donde se describe una escena de sexo que tiene la protagonista en los términos, con el vocabulario y el lenguaje que es verosímil para esa protagonista, que relata en primera persona, que es una joven del conurbano bonaerense, que habla con un lenguaje determinado, porque esa es la construcción de la ficción también. Y la literatura nos permite la construcción de determinados personajes que sean además verosímiles. O sea, no podría hablar de otra manera, porque no le tenés que poder identificar con ese personaje para que esa historia te llegue, te interpele. Y tiene media carilla en un libro que tiene 170 páginas y que trabaja temáticas absolutamente fundamentales como la trata de personas, la violencia sexual, el femicidio, la violencia por razones de género, la soledad, la falta de vínculos de contención, de amorosidad y de cuidado hacia las infancias y las adolescencias. Bueno, trabaja todas estas temáticas. La verdad que es un libro interesantísimo, que tiene momentos también de mucha ternura en relación a lo que le pasa a esta protagonista con sus vivencias. La verdad que es un libro absolutamente recomendable. Está previsto para la formación docente. Yo creo que es un libro que se puede trabajar tranquilamente en cuarto y quinto año. Obviamente que no es un libro adecuado para primero, para segundo año, ¿sí? Pero no está pensado para trabajar. Ahora, junto con esto y con este cuidado, porque acá tenemos un docente que va a ser mediador de esa lectura también. Presuponer que la ESI o que estos libros adoctrinan a los chicos o incitan a relaciones sexuales, es no conocer nada del proceso educativo, es no tener en cuenta primero que las y los docentes son personas pensantes que tienen además en su recorrido profesional estrategias y elementos para pensar de qué modo van a abordar eso que se está leyendo allí, con qué cuidado, con qué además acuerdos grupales para el respeto sobre lo que se está leyendo, para la reflexión crítica cuidada, para hacer alguna intervención si alguien hace algún comentario desubicado. ¿Cuántas cosas pueden pasar en la escuela significativas para los chicos y las chicas? Mientras tanto, no escandaliza que nuestros pibes y pibas estén expuestos a la tecnología y ver páginas que pueden ser tremendas, al porno. Tenemos funcionarios nacionales que dicen que nuestros pibes y pibas se tienen que educar con el porno porque fueron Rodrigo Marras dijo eso, ¿sí? Marras dijo eso, no lo escuché. Bueno, dijo eso, que esa fue su experiencia y no escandaliza que el presidente de la nación... La metáfora de los niños envaselinados y atados también es muy fuerte. Perversa, fuertísima, eso no escandaliza. Por lo menos debiera ser conversada y discutida. Bueno, no puede pasar así. Recién mencionaba algunos y estaría bueno por ahí contar o hacer un reconto de cuáles son los mayores logros que la ESI ha tenido desde su implementación, ¿no? En la sanción en el 2006 hasta acá. Podemos mencionar, recién comentabas algunos, pero podemos hacer un reconto de algunos logros de la ESI desde su implementación. Bueno, sí, totalmente. La verdad que el primer logro fue conseguir la ley. Nosotros decimos que la ley, no garantiza políticas públicas, pero la ley fue un antes y un después. O sea, la ley da como un criterio de legalidad a estas temáticas, que son temáticas que la sexualidad antes estaba en la esfera de lo privado, ¿sí? Pensar la sexualidad
en la esfera de lo público y desde una perspectiva de derechos es verdaderamente novedoso. La Ley de Educación Sexual Integral, que es del 2006, se sanciona. El antecedente más importante es la Ley de Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos del ámbito de la salud, que se sanciona en el año 2002. Esa ley es muy importante porque es la primera vez que se empieza a discutir acerca del derecho a una sexualidad libre, plena, responsable. Y si los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho al ejercicio de la sexualidad, el Estado, por supuesto que tiene que intervenir. ¿Tiene que intervenir en qué? En garantizar métodos anticonceptivos, tiene que intervenir en garantizar en el ámbito de la salud espacios donde se puedan consultar acerca de temáticas vinculadas al desarrollo de la Todo lo que sexualidad. es políticas de salud reproductiva está muy mal, ¿no? Está muy mal. Los programas. Hubo un avance tremendo en este contexto donde les estoy hablando y hoy está muy mal porque ni siquiera se reparten métodos anticonceptivos, ¿sí? Llegan a cuentagotas a los hospitales, bueno. Esto también tiene que ver, digamos, tenemos que animarnos a decirlo. Hay una mirada sobre estos temas absolutamente retrógrada, absolutamente moralista. ¿Cómo se explica esta vuelta a la liga de la moral y las buenas costumbres? ¿Es un proceso natural de reacción? Mira, Cecilia, lo confieso cada vez que charlamos, Cecilia, que fuiste docente mía, siempre te recuerdo, uno recuerda a los docentes, algunos por alguna frase. Yo siempre me acuerdo que estábamos estudiando periodos históricos de la cultura y vos tenías esta frase que decía, producto de los excesos, entre comillas, de un momento, hay una reacción de otro momento, y pasábamos del iluminismo al barroco, etcétera, etcétera. Es un esperable y natural que después de una oleada de conquistas, de tocar ciertos espacios de poder de algunos sectores, discursos fuertes sobre la sexualidad, sobre el lugar del hombre, de la mujer, etcétera, etcétera, hay una reacción y una vuelta casi, si no fuera tan nefasto, uno diría que es hasta infantil, porque no, malos, son malos, y te corto, sí, bueno, no puede ser, esta mirada tan maniquea de la vida, pero decir que tiene consecuencias tan graves. Es esperable esto, es parte de un movimiento más grande. Te lo veías venir y decir, che, aprovechemos a meter esto porque obvio que va a haber una reacción contra estos valores y vamos a tener que volver a construir. Pasó de golpe. ¿Cómo lo vivís y cómo lo conversan también con los estudiantes y las estudiantes? Bueno, primero a mí me parece que lo tenemos que pensar desde una mirada desde la complejidad y es multicausal, digamos. No va a haber un solo aspecto que pueda dar cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Claro. En relación a lo que vos traías, yo me acuerdo que esto lo veíamos cuando veíamos como una recta histórica de los movimientos culturales y literarios a lo largo de la historia, y sí veíamos que a veces en una época que tenía determinados excesos venía como una contraofensiva, si se quiere. Esto explica en parte lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, es cierto que hay una derechización de, no sé si a nivel mundial, nosotros en América Latina, si bien hoy estamos viviendo un proceso interesante también en América Latina, en otros países, en cuanto a los gobiernos progresistas, creo que algo de eso hay a nivel mundial, a nivel latinoamericano. El progresismo le pasa a otro, es como claro. el pariente con plata sí, siempre, ¿por qué no somos? No, sí, siempre. Sí. Sí, y yo creo que hay que poder, primero, que no hay una sola respuesta unívoca, pero sí que podemos acercar como algunas claves. A mí me parece que toda este avance en conquista de derechos, que fue absolutamente alucinante en nuestro país, lo que es cierto que no enraizó en toda la sociedad. O sea, así como decimos que la ESI, el derecho a la ESI no está solo en la ley, que es fundamental, pero no está solo, sino en las políticas públicas, en el ejercicio concreto de esos derechos, en el día a día, en todos los territorios. Me parece que esto podemos pensarlo también. Si todas estas, si quienes venimos trabajando en estos temas, en nuestras luchas, nos fascinamos ante la sanción de todas estas leyes, pensando todo lo que significaba para la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, creo que quizás no pudimos dimensionar que el día a día de la gente pasaba por otras cuestiones. Yo me pregunto, por ejemplo, con la Ley de Protección Integral para la prevención de todas las violencias hacia las mujeres, que fue alucinante porque pudimos entender que la violencia no era solo doméstica, sino que habría otros tipos y modalidades de violencia. Empezamos a hablar de la violencia económica, de la violencia obstétrica, de la violencia institucional.
cuánto permeó la vida de todas las mujeres de nuestro país. Sin duda. Todas las mujeres de nuestros barrios, por ejemplo, se sintieron acompañadas por políticas públicas que las ayudaban a salir de estas violencias. Claro. Y en parte sí y en parte no. Claro. Claro. ¿Ahí? Ahí está prendido, ahora sí. Lo tenía apagado. El momento de María Ángeles. Perdón, estaba apagado. Bueno, Ceci, al principio mencionabas que hay una defensa social y de la ESI, también de parte de los docentes que se han formado, de los propios pibes y pibas. Y bueno, está claro que hay un avasallamiento contra todos estos programas, no solo desde lo ideológico, sino también desde el presupuesto, ¿no? Donde la ESI no va a entrar. ¿Cómo pensás que se mantiene viva esta discusión, la discusión sobre la aplicación de la ESI en lo que queda, en lo que queda después de esto? Yo creo que se mantiene viva porque tenemos los pibes y las pibas todos los días en las escuelas con 1 millón de problemáticas que tienen que ver con la ESI y porque hemos dado cuenta además que enseñar ESI en la escuela es la garantía para que los chicos y las chicas puedan no solamente darse cuenta, ¿sí?, de situaciones que están viviendo, sino la posibilidad de construir otra sociedad. No sé, pienso en las masculinidades. ¿Cuánto tenemos que seguir trabajando para que tengamos masculinidades que rompen los modelos hegemónicos, más amorosas, más cuidadas? Bueno, ¿dónde los chicos y las chicas pueden aprender acerca de esas cosas? ¿Dónde los varones pueden aprender a revisar su propia masculinidad, a revisar sus vínculos sexoafectivos, a ponerle nombre a las violencias que ejercen, a poder pensar otros modelos? Bueno, es en la escuela, porque ahí tenemos todos los pibes y las pibas, todos juntos, tenemos tiempo. La escuela tiene una posibilidad de detenimiento que no tienen otros espacios. La escuela tiene la posibilidad de incitar al diálogo, a la conversación, a la escucha, a esto que no tienen las redes, que es interactuar con un otro, entendiendo qué le pasa, que pueda traer eso a la escuela. Y creo que los y las docentes nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí?, de la potencialidad que tiene la ESI y de que estos temas son imprescindibles para el desarrollo de los chicos y las chicas. Entonces ahí me parece que hay como algo que va a permitir que la ESI se siga sosteniendo. Y por otro lado, queremos decirlo con todas las letras, es una ley. O sea, la ley no está derogada. O sea, mientras la ley esté vigente, tendremos que seguir diciendo que los gobiernos que no inviertan, que no definan presupuestos para la ESI, la verdad están incumpliendo un derecho. Claramente, o sea, el gobierno nacional está incumpliendo, ¿sí?, una ley, está incumpliendo una ley. Pero, digo, esto va más allá. A mí me parece que lo construido hasta ahora va a hacer que la ESI siga estando, digo, desde la realidad concreta de lo que observamos en las escuelas, en torno a la posibilidad de dar respuesta a la multiplicidad de problemáticas que traen los chicos y las chicas, pero también digo esto de los y las docentes y a nivel social, así como hay muchos detractores de la ESI, también empieza a haber muchos de los defensores. Ustedes piensen que lo que pasó con el libro de Dolores Reyes es absolutamente significativo. Salió a bancarlo muchísima gente. De hecho, hoy el libro tiene ranking de ventas, no se consigue en las librerías y es posible que esté nominada a un premio. Entonces, la mejor manera de totalmente, en realidad, le salió el tiro por la culata, porque la verdad que lo que hicieron es una promoción de Cometierra. Hay lecturas comunitarias de Cometierra. Ir a decirle a los adolescentes, esto está prohibido, no lo hagan. Chao. Nada mejor. Claro. Entonces digo, nosotros en la actualización académica lo teníamos previsto para más adelante, lo adelantamos, lo estamos trabajando para la próxima clase, estamos haciendo la lectura de Cometierra. Entonces, lo que digo es, me parece que hay algo en lo social que tiene que ver con la defensa de esto en torno a darse cuenta lo que esto significa para el crecimiento de nuestros pibes y pibas, ¿sí? La respuesta que da la ESI ante problemáticas que de repente no sabemos cómo abordar, ¿sí? Hay problemáticas que
Y en la escuela, además, hay algo que pasa, que no pasa en otros espacios, que no pasa también en el ámbito de la salud, que nosotros vemos a los pibes y a las pibas todos los días en la escuela. Sí. Una piba relató una situación de abuso y nosotros la vamos a ver ese día, el otro y el otro. Y vamos a verla cómo se siente, vamos a ver sus malestares, vamos a conocer su angustia, la tenemos ahí. Entonces, la ESI justamente lo que da es herramientas para todo esto. Por eso me parece que hay un espacio ganado ahí. Mencionaba Cecilia recién el hecho de que múltiples actores trabajan e intervienen para que esto suceda. ¿Cómo es posible o cómo crees que se puede construir una alianza efectiva entre familia y escuela para garantizar este derecho a la ESI? Buena pregunta. Bueno, trabajar con las familias es fundamental y hay que seguir construyendo esta alianza necesaria. Es un tema hoy que sí está un poco más complejo, digo, en relación a las escuelas. ¿Por qué? Porque muchas familias escuchan todo esto, escuchan todas las posiciones en contra de la ESI, escuchan que la ESI sexualiza, escuchan que la ESI trabaja temas que no son apropiados y realmente se preocupan, se asustan, algunos legítimamente y otros también, porque también tenemos familias que coinciden ideológicamente con el posicionamiento del gobierno actual. Entonces, ante esto, nosotros lo que recomendamos siempre es anticiparnos, ¿sí? Está bueno que la escuela cuente de qué manera y cómo se van a trabajar estos temas. La familia puede tener miedos que son legítimos, hay que atenderlos, hay que trabajarlos, hay que ponerlos en debate en las reuniones con las familias. También tienen derecho a saber, los chicos y las chicas tienen derecho a aprender, los y las docentes tenemos derecho a ser formados y las familias tienen derecho a saber que su hijo que está en salita de 5 años va a trabajar estos temas con este cuidado, con esta amorosidad, con este respeto. Y en las familias también escuchamos de todo. Escuchamos familias que dicen, hace poco hubo otra vez esta movida no autorizo de familias de notas que llegaban a algunas escuelas con diciendo que no autorizaban a los hijos y a las hijas a que tuvieran clase de ESI. ¿Y esa tensión cómo se resuelve? Es muy relativo. Y a ver, de distintas maneras. Primero, decimos, no se puede renunciar a un derecho. Por más que un padre diga, yo no quiero que mi hijo tenga ESI, ahí tendremos. Lo primero que recomendamos es trabajarlo, ver por qué ese padre, esa familia, esa mamá está diciendo no a la ESI. ¿Qué subyace atrás de eso? Y después, la verdad que nosotros siempre decimos, pero no se puede renunciar a un derecho. Es como decir, los derechos son una garantía de lo público para todos y todas, en una sociedad democrática son transversales. Es como, renunciar a cualquier otro derecho. Sin embargo, está esta tensión de la familia, yo tengo el derecho a educar a mi hijo como yo quiera y claro, confío en la escuela y el Estado para que le dé contenidos X. Totalmente. Entonces, hay momentos en que está todo como más aceitado y la familia, acepto, entrego ciegamente. Hay momentos en que desconfía. Es algo que no es de ahora, está desde la historia del sistema educativo. Esta tensión va a seguir estando, hay momentos donde se recrudece por los contextos que atravesamos, pero ahí también es muy importante poder señalar algunas cuestiones, esto de conocer y saber de qué manera y cómo. Y después que la familia, obvio que tiene el derecho a decirle a sus hijos e hijas lo que quiera, lo que sienta, lo que crea, a transmitir los valores que considere que tiene que transmitir, obviamente. Pero desde que tenemos la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, los padres no son dueños de los niños y las niñas, no son dueños de sus hijos. Por encima de los padres hay un Estado que tiene la responsabilidad de velar o de pensar o de mirar que ningún derecho sea vulnerado. Porque si un padre cree que a un pibe o una piba se lo educa golpeándolo para que aprenda, ¿vamos a legitimar eso porque es una creencia de la familia? No, lo que vamos a hacer justamente ahí tiene que intervenir un Estado para garantizar que ese niño o esa niña tiene derecho a una vida libre de violencia y que lo que le están haciendo está mal y están vulnerando un derecho. Y ahí tiene que intervenir el Estado. Entonces, con respecto a la ESI, vamos a decir que la familia puede seguir diciendo, por ejemplo, una familia ultracatólica que diga que los chicos y las chicas tienen que llegar virgen al matrimonio.
Sí, pueden decirlo, claro que sí, pueden enseñarlo a sus hijos y a sus hijas. Nosotros en la escuela tenemos que igualmente garantizar que sepan que existen métodos anticonceptivos, tenemos que hablar del derecho a una sexualidad libre, plena, responsable, tenemos que hablar del ejercicio de la sexualidad porque es un contenido que hay que trabajarlo. El cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo, ¿sí? La construcción de vínculos amorosos, cuidados, respetuosos, sin violencia. Tenemos que enseñar acerca de la violencia sexual, porque no nos olvidemos que mientras algunas familias pueden estar diciendo no quiero que mis hijos y mis hijas tengan ESI en la escuela, el abuso sexual del que hablábamos hoy mayoritariamente es intrafamiliar. El 75% de los casos de abuso sexual son intrafamiliares, o sea, es alguien cercano a la familia. Otra cosa que tenemos que enseñar en la escuela, que a veces los adultos cercanos hacen cosas que están mal. Digo, esto es un aprendizaje absolutamente valioso. Sí. Que un pibe o una piba pueda darse cuenta que lo que están haciendo en su casa, lo que le están haciendo no está bien. Y contraintuitivo, uno siempre tiende a poner el riesgo, el peligro por fuera de la casa, lo externo y aceptar como sociedad. Eso es impresionante. Bueno, están los datos de UNICEF que también se completan. Los tengo acá. Mira, en la Argentina, 1 de cada 10 mujeres adultas declara haber sufrido violencia sexual durante su niñez. Es un montón. Y entre 2020 y 2021, el 60% de las víctimas registradas de violencia sexual eran niñas, niños o adolescentes. Bueno, recontra justificados. Son datos de UNICEF, no de ni de un lado ni de otro. También esta trampa, ¿no? De que pasó con las políticas de derechos humanos, pasa con todos los programas de género, violencia contra las mujeres, que una determinada gestión impulsa determinadas políticas y después por contigüidad queda como asociado que determinado tipo de conquista o de conquista ciudadana, que va más allá de un color o no, queda inmediatamente asociado. A mí me ha pasado de ver cómo se repartía un folleto de abuelas y decía, yo no, abuelas, que hasta hace unos años era indiscutible. Hoy en día, lamentablemente, es discutible por la cuestión de la continuidad del sentido, ¿no? Y escapar un poco de esa trampa, o escapar totalmente de esa trampa, me parece es un desafío. Es un desafío. Ahí me parece que otra de las claves es volver a repensar la democracia en términos de legalidades, de construcción de legalidades. ¿Por qué digo esto? Hay determinados temas que son leyes. Las leyes ya no las podemos discutir, porque las leyes tuvieron su discusión social y parlamentaria. En un sistema democrático, creemos en la representatividad y que nuestros diputados y diputadas llevan temas que tienen que ver, temas de impacto social, temas que se están discutiendo en la sociedad, para poder darles una discusión profunda en el Congreso y a partir de allí sancionar determinadas leyes. Una vez que una ley es sancionada, hay que cumplirla, porque si no, seguimos discutiendo todo. Sí. Y la verdad que esto no nos hace bien. Si hay una ley que digamos que no es democrática, bueno, hagamos todo para cambiarla y para modificarla. Sí. Pero una ley que está sancionada, que tuvo ese debate, bueno, solo queda cumplirla. Por eso es tan grave que desde el Estado Nacional se emitan, no solamente se actúe, porque claramente las políticas públicas muestran que no hay no hay una disposición de garantía a estos marcos legales, sino se digan cosas que van en contra de leyes sancionadas. Esto es gravísimo, porque esto sí lesiona claramente la democracia. Y hablando de nuestros pibes y pibas, la verdad que ser pibe o piba en este contexto es muy alienante, porque la verdad que están escuchando todo el tiempo discursos absolutamente contradictorios, que vienen de más allá del color político que sea quien gobierne. ¿Sí? Hay claramente hay determinados marcos que construyen la democracia, y todos estos marcos normativos sustentan un modo de vida democrática, los derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos, todo lo que son conquistas de derechos hacia minorías postergadas. Todo esto es una base de sustentación de la democracia. Que venga quien venga, bueno, podés tener un poco más o menos de política, pero negarlos, tener discursos en contra, la verdad que es gravísimo. Ahora, ¿cuál es de esto, incluso a nivel país, cuál es el desafío, el mayor desafío para generar o lograr una implementación uniforme
en la implementación de la ESI en la escuela, en todas las provincias? Bueno, el mayor desafío, a ver, yo creo que tenemos que pensar de qué manera y cómo vamos a seguir construyendo una sociedad que sea inclusiva, que sea democrática, que tenga que ver con estos derechos de mayorías, o realmente, digamos, vamos como en otra dirección o para otro lado. Me parece que hay un desafío grande que tienen los espacios educativos. Me parece que las escuelas tienen que volver, lo voy a decir en términos, espero que se entienda, a repolitizar lo educativo. A mí me parece que tenemos que seguir enfatizando que la escuela es un espacio, que toda educación es política, no política partidaria, pero sí es política en tanto va a discutir visiones del mundo, sí, visiones pero de la sociedad. Estamos de acuerdo porque buscamos complejizar todo el tiempo, pero también vemos que se ha alivianado mucho el debate. Hoy se esgrime el argumento de me estás adoctrinando como si no se hubiera discutido los últimos 50 años de educación. Es decir, che, ¿en dónde le pifiamos que esto ya son discusiones que ya dimos? Entonces, volver a decir, bueno, que toda educación es una construcción, etcétera, etcétera, y que esto no nació de un repollo, que se fue construyendo, es como, también desmoraliza un poco tener que volver tan atrás a tener que volver a explicar, no, mirá. Yo creo que hay que decirlo y hacerlo. ¿Cómo, no solamente, ¿cómo motivar? Claro, pero yo digo, no solamente decirlo, sino concretamente hacerlo. Y en esto además, a mí me parece que otra clave tiene que ver con la institucionalidad. Digo, a veces las instituciones se resquebrajan en el sentido de no tener la fortaleza de una institución que defiende determinados derechos. Es cierto que para un docente solo defender determinadas cuestiones es difícil. Ahora, si hay un equipo directivo detrás, si hay una supervisora, si hay, digamos, toda una política, toda una institucionalidad para defender determinada cuestión, seguramente que va a ser distinta, ¿sí? Y bueno, y son los debates, digo, ¿cómo se construye un pensamiento crítico? Y bueno, sentándonos a pensar, sentándonos a volver a territorializar algunos debates. A mí me parece que, digo, ¿cuánto tiempo pasa un pibe o una piba solo en una red social, en la computadora, etcétera? Bueno, por lo menos que las 5 horas que está en la escuela esté hablando con un adulto que le ayuda a mirar críticamente el mundo. A mí me parece que hay algo ahí en lo educativo que tenemos que volver a pensar. Yo, y estoy de acuerdo con vos, Camilo, que decís, bueno, tenemos que volver tan atrás, lo dijimos tanto. Bueno, pero lo dijimos y hubo algo que se diluyó en eso también. Yo, no sé, después de las elecciones me encontraba con, por ejemplo, abuelas que decían, me quiero morir, mi nieto votó a Milei. Y yo me preguntaba en el antes de, digo, ¿nunca te sentaste a hablar con tu nieto antes de que vote? Tiene 16, 17, 18 años. ¿No le preguntaste a quién va a votar y por qué? En la escuela, ¿cuántos docentes llevaron la imagen de la foto de los genocidas e hicieron de eso una situación de aprendizaje significativa con los pibes y las pibas en las escuelas? ¿Cuántos? ¿Todos? Digo, porque debería ser un tema de todas las escuelas. Porque esto, digo, no tiene que ver con el posicionamiento de un docente. Esto tiene que ver con la Ley Orgánica de Educación, que tiene una perspectiva de derechos humanos. Los derechos humanos en nuestro país no son una elección de un gobierno de turno, están en nuestra Constitución. Es un marco que da un horizonte de sentido al modo como pensamos nuestra democracia en este país. Digo, no es que te puede gustar más o menos. Entonces, me parece que hay que refundar esos debates. De todo esto habló y dijo un montón de cosas Cecilia Peña, que es docente, fue mi docente, siempre lo digo, la recuerdo con mucho cariño y me encanta que venga Cecilia, y es especialista, bueno, capacitadora en ESI, educación sexual integral, en un momento, de un clima de época de
debate, de polémica, de algunos retrocesos. Está difícil para la ESI, pero está bueno también escuchar que hay mucho trabajo que dio resultado y está buenísimo también dar el debate. Lo mejor es que se dé el debate, que se escuchen las voces y que las conversaciones sucedan. Así que buenísimo tenerte acá, Cecilia, es un placer. La verdad que es un placer, nos dejás pensando. Creo que el equipo la pasó bien también. Sí. Abrís un montón de puertas más, ahí hablás del rol de la escuela. Bueno, es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, no es solo la ESI, estamos hablando de todo. La democracia, está también trabajando en la cátedra libre de Paulo Freire, ahí en el Comahue, ¿no? ¿No es así? Así que bueno, también hay temas y temas y temas. Habló de todo Cecilia Peña, gracias por pasar. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Y puedo pasar un chivo? Claro que sí. Mañana hay una actividad que se hace online del Frente por Más ESI, del Movimiento Federal por Más ESI, donde se va a trabajar el tema del paradigma de la educación emocional y la ESI. La ESI realmente cuestiona el paradigma de la educación emocional que está entrando a las escuelas de una manera terrible y que es una mirada absolutamente, neoliberal de las emociones. Ay, con la que la ESI puerta. no coincide. Queremos hablar de esto ya. La ESI plantea como un eje importante el tema de la afectividad, pero pensando la afectividad desde el lugar de alojar, de hacer lugar las emociones, de pensarnos como seres integrados en relación a mente, cuerpo, sensaciones y emociones. Y bueno, y viene toda una línea de la educación emocional vinculada al coaching que lo que propone es regular las emociones. Te lo digo sintéticamente, regular ¿qué significa? Esto de aprender algunas estrategias como para que lo que sentís se te pase rápido. Entonces, si estás triste, respira hondo, hacete no sé qué cosita y tal cual, o alguna otra estrategia que te ayuda, o pensá en algo lindo. Entonces, si estás triste porque, no sé, tu familia le pasa tal cosa, una mirada totalmente desanclada. Ya te vas a equilibrar. Tengo 1000 preguntas. A ver si la educación emocional realmente se agota en eso. No sé, me abriste un temón. Porque nos hemos interesado por la educación emocional acá y nos llamó la atención cuando se estrenó Intensamente 2. De hecho, mi hija ahora va a ser el cumpleaños de Intensamente 2, está fanática. Y hay también ahí una respuesta a algo que le sucede a los pibes, nos sucede a todas las personas, que es qué pasa con nuestras emociones. Y la idea de ponerle nombre, identificarlas, nombrarlas, también libera bastante como angustia, poder hablar de tus emociones. Ahora, yo también me pregunto, ¿desde qué lugar? Porque abrimos esta puertita y ¿quién está? Nos están formando. El primero que nos habla de esto es Pixar. A nadie se le ocurrió como conversar un poco de esto, entonces también está bueno ver qué postura hay desde el campo de la ESI, que es un campo consolidado, con especialistas, donde se conversa, donde se debate, donde se va construyendo conocimiento. ¿Qué mirada hay respecto a qué nos pasa con las emociones y qué le pasa a los pibes? Y cómo podemos acompañar también. Totalmente. Antes de Pixar, nosotros desde el 2006 que tenemos la ley, uno de los ejes de la ESI, que son 5 los ejes, uno de los ejes es la afectividad. Desde esta mirada integral que rompe la mirada biologicista acerca de la sexualidad y la piensa también vinculada a los afectos, a las emociones, la necesidad de nombrar, como vos decías, uno de los trabajos que se hace con los niños y las niñas en el jardín tiene que ver con esto, que los chicos le pongan nombre a sus emociones, ¿viste? A veces, ¿cómo estás? Y estoy mal o estoy bien, y estar mal no es lo mismo que estar melancólico, que estar triste, que estar deprimido, que estar apenado. Bueno, esto de alojarlas, de ponerles nombre, de transitarlas, y en una sociedad que compulsivamente nos dice, que siempre tenemos que estar bien y que tenemos que estar bien además para ser productivos. Tenemos que estar bien en la escuela porque tenemos que aprender física, matemática, cosas que son relevantes e importantes. Tenemos que estar bien en el trabajo porque tenemos que seguir trabajando a como estemos. Y aparte una mirada totalmente individual de la situación, porque es como, me siento mal y tengo que regularme lo que me pasa y listo, y queda como en tu ámbito, en Totalmente. Tu burbuja, y tal vez tiene otra implicancia, ¿no? Lo que pasa con nuestro alrededor, nuestro círculo. Esto que vos traes es sumamente importante porque fíjate que enseñarle a un pibe y a una piba que el modo como nos sentimos también tiene que ver con el contexto y con los otros y las otras y cómo nos hace sentir es fundamental. Porque si yo registro al otro y a la otra y me doy cuenta que algo de lo que yo hago puede incidir en que esté bien o está mal, ahí hay
hay una responsabilidad afectiva que estoy asumiendo y que yo tengo que enseñar en la escuela. ¿Cómo acompaño? ¿Cómo sostengo? ¿Cómo cuido? ¿Qué responsabilidad tengo cuando alguien se siente mal por algo que yo hice? ¿De qué manera puedo ser consciente de esto y trabajarlo? Bueno, este que es un tema también muy asociado al acoso escolar, al bullying, al mal llamado bullying. Nosotros le llamamos acoso escolar. Se meten con todo. No, Bueno, está bien, hay que perdón. revisar. No me quiero olvidar del chivo que quiero pasar. Mañana, desde el Movimiento Federal por Más ESI, hay una actividad que se llama las emociones alojadas desde la ESI o desde el paradigma de la educación emocional, que va a estar Liliana Maltz, que es una especialista en ESI, que nosotros la vamos a traer a nuestra actualización académica, va a dar una clase ella, y ella viene trabajando con este tema, lo trabaja precioso, ella es especialista a nivel inicial, ha escrito varios libros vinculados a esto, es online, se transmite por el canal Por Más ESI, el canal de YouTube Por Más ESI, así que bueno, la súper recomendamos. ¿Y se puede ver después? ¿Va a quedar colgada? Sí, seguro que queda colgada. Bien, Por Más ESI, entonces hay actividades del movimiento Por Más ESI. Y Ceci Peña es la que estuvo acá en Round y todo esto pasa dentro del campo de la educación sexual integral, un campo abierto, hermoso para transitar, para debatir, para conversar. Gracias por todas las ideas, Cecilia. Gracias Suena a ustedes. el teléfono. Nos vemos, seguimos en el programa que viene. Nos encontramos, pues este se nos hizo largo. La nota que nunca termina porque es amplísimo el tema, pero nos encantó. Valía la pena, nos encantó que vengas. Paro el reloj. Esta es la alarma de ir a buscar a la niña. Ya está, mirá. Y nos encontramos en el próximo round, semana que viene. Gracias, equipo. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Nos vemos. Chau.